Sí, tiene solución. Obviamente se pueden usar talismanes, algunos elementos para medir la envidia dentro de la casa. Tenés que aprender a protegerte de las energías que entran a tu casa, que traen la gente de la calle. No porque las personas sean malas, sino porque son más o menos receptivas a ciertas energías en función del estado del día y demás cosas. Así como hay parásitos y hay bichos e insectos en el mundo físico, también los hay en el mundo espiritual. Para eso la magia trae talismanes y conjuros, la brujería también, para borrar el mal de ojo, que en esencia es la forma de decirte que te han hecho un trabajo de magia. ¿Se tiene que recurrir a la magia para resolver el problema? Sí. Si no lo resolves, digamos, de forma temprana, te va a traer problemas de otro tipo en el futuro. Si el mal de ojo se acumula y la gente empieza a creer que el enemigo es el que tiene la razón. Tiempo, de que lo nuestro no sirve. ¿Por qué? Porque el enemigo necesita sentirse cómodo en su inutilidad. Entonces, tu presencia le confirma que no es capaz de llegar hasta donde vos podés llegar. Entonces tu existencia atenta contra su deseo de no querer superarse, no querer ser mejor, porque está cómodo ahí. Yo quiero que vos estés bien, pero nunca mejor que nosotros. Es una frase no dicha, silente, que está en el inconsciente colectivo y que sí hay que administrarlo y que sí hay que protegerse en todos los estratos sociales. ¿Tiene cura el mal de ojo?